Hola, muy buenos Hola, días, bienvenidos a la reflexión de la Fundación. Vida en Pareja, una loca aventura creada por Dios. Hoy, primer día laboral de septiembre, 2 de septiembre, como decimos acá en Colombia, ya se siente que viene diciembre. Entonces, vamos a leer el Santo Evangelio con esa alegría según San Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que has hecho, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna viuda de Elías fue enviado, sino a la viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo como aquellos detalles que yo siento que están como ocultos cuando uno lee el Evangelio, pero que si les prestamos atención pueden de ser de muchísima ayuda para nosotros. Y es que acá dice que el Señor llega, ¿no es cierto? Llega a la sinagoga. La sinagoga es el templo, ¿verdad? Pero llega a la sinagoga y dice, llega a los sábados como de costumbre. O sea, el Señor nos está diciendo que el encuentro con Él no es algo casual, no es algo de que, hoy como que tengo ganitas de ir. No, debe ser una costumbre nuestra estar leyendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, porque es la manera como realmente puede entrar no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón y hacerla viva. Esa partecita que entró como de costumbre y lee la palabra, ¿verdad? Y coge el rollo y lo desenrolla. Eso es súper importante. Por eso la importancia de ir en familia a la Eucaristía. No es un porque queramos imponerles algo, es que nos tiene que volver una costumbre, porque vamos a ir a escuchar esto que el Señor nos dejó tan bonito. En esa época eran rollos, hoy es la palabra de Dios que los sacerdotes la leen, algunos personajes como nosotros que vamos y leemos la palabra, pero es el Señor mismo el que está desenrollando esa palabra para decirnos, mira, hoy se está cumpliendo lo que tú estás necesitando. Por eso es que cuando tú vas a misa como improblemado y sientes que esa palabra es para ti, es porque el Señor te leyó ese rollo. Claro, porque siempre lo hemos dicho, cuando vamos al templo, cuando vamos a la Sagrada Eucaristía y escuchamos la palabra de Dios y estamos, como tú dices, en problema, ahí sí ponemos atención, entonces sentimos que es nuestra. Y hoy el Señor te está diciendo, y es una invitación bien grande, a que tú desenrolles la palabra del Señor y la transmitas a los tuyos, porque tú no tienes, como aquí decían, no, haz lo que has hecho en otras partes, le decían al Señor. Y muchas veces es el grito
que nos dicen en la casa. ¿Por qué lo que haces afuera no vienes a hacerlo aquí en casa? ¿Por qué las cosas bonitas y esas palabras lindas que dices afuera y esas atenciones que tienes con los demás, por qué no las tienes aquí en casa? ¿Por qué no las tienes con los tuyos, con tu esposo, con tu esposa, con los tuyos, con los más cercanos? Podría ser ese grito que le están diciendo al Señor. Puede ser el grito que tu familia hoy te está pidiendo y te está diciendo. Por ejemplo, se luce en tu casa, no que sea su oscuridad en la calle, pero se luce en la calle también, para que puedan unificar esas dos partes y hacer una armonía mucho más grande. A mí me llama mucho la atención porque es que a nosotros se nos olvida que dice la palabra, ojalá no hizo tantos milagros con otras personas, sino eres tú. Tú eres esa persona de Sarepta que está buscando el milagro, o tú eres esa persona de Siria que está yendo para que el Señor te cure tus enfermedades, pero como no vamos, entonces el milagro se nos va para otro lado y le echamos la culpa al Señor, que es que aquí no está haciendo las cosas. El Señor nos está queriendo dar todo lo que Él tiene, que es la gracia, el año de la gracia del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, su gracia para poder estar en paz, en tranquilidad, y cuando estamos en paz y tranquilidad, nuestro cuerpo también lo siente y nos vamos a ir curando de muchas cosas que no son tampoco solamente corporales, sino también espirituales. Entonces hay que tener cuidado. Total, pero bueno, como siempre hay que hacer oración para que se nos quede en nuestro corazón lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros con esta lectura. Pero dejemos una tarea, ¿vale? Sí, antes que nada. Sí. Así una tareita, así como lo dicen en la emisora, que no sé por qué ese grito de ese locutor nos llena de una energía y una alegría tan bonita en estos 3 meses que restan del año. Hagámoslo todos los días, que hoy se sienta que estamos con la gracia de Dios y que es el año de la gracia de Dios y que hoy es el día de la gracia de Dios. Entonces hagámoslo muy personal, pero hagámoslo todo en oración. Ok. Dios, Padre de infinita bondad, te damos gracias porque nos instruyes, porque con ese amor y con esa delicadeza nos vas guiando para que siempre estemos atentos a tu palabra. Amén. Amén. Porque cuando sentimos que la gracia de Dios llegó a nuestro hogar, es cuando podemos decir con todo el corazón que el matrimonio no solo vale la pena, que vale la vida. Disfrutemos esta aventura que Dios hizo para los dos. Y las dudas una por una resolvamos con nuestro amor. Uno para el otro con el corazón. En las diferencias habrá solución. Armonía en casa, que reine el amor y que la unidad sea nuestra pasión. Vida en pareja, una loca aventura creada por Dios.